el sistema. Entonces, a nosotros nos pueden dar un sistema o podemos nosotros modelar un sistema con bloques y llevar todo a uno solo, hacer una reducción. Esa reducción se puede hacer una forma, un método es a través del álgebra de bloques. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? De un sistema que tiene varios bloques, llevarlo a uno solo. Ese es el objetivo del álgebra de bloques, llevarlo a uno solo. Ok. En la parte de diagramas de bloques hay elementos básicos como son el bloque. El bloque en sí es este rectángulo que ustedes ven acá. Ahí está el bloque, ese rectángulo. Dentro de ese rectángulo hay una función de transferencia. En este caso, esta función de transferencia se llama G en función de S. G mayúscula es la función de transferencia. La salida X2 en función de S es igual a la señal de entrada X1 en función de S multiplicado por G en función de S. Entonces, esto es simplemente la multiplicación. La salida, el resultado, es la multiplicación entre la señal de entrada, que está en el dominio de frecuencia, por la función de transferencia. Y aquí abajo lo dice la ecuación. X2 en función de S, que es esta salida, es igual a la función de transferencia multiplicado por X1 en función de S. Ok. Bueno. Otro elemento básico, el sumador, o algunas veces sumador-restador. Tenemos una entrada, dos entradas, tercera entrada, cuarta entrada y quinta entrada. Y aquí esta es una salida. La salida X6 en función de S, la señal de salida en función de la frecuencia, es igual a la suma de todas estas señales de entradas, o sumas y restas de estas señales de entradas. Entonces aquí tenemos X1, X2, X3, X4 y X5. X1 entra por un punto de suma. X2 por un punto de resta. X3 por un punto de suma. X4 por un punto de resta y X5 por un punto de suma. Entonces hacemos sumas y restas algebraicas. X6 en función de S, aquí está X6 en función de S, es igual a X1 menos X2 más X3 menos X4 más X5. Entonces, sencillamente sumar o sumar y restar todas las señales que están ingresando a un sumador. Eso es la salida, en este caso X6. Tenemos también el punto de unión o punto de reparto. Esta es una unión, punto de unión o punto de reparto. Todas las señales que están en cualquier línea pegada a ese punto de unión son iguales. Es decir, este punto está conectado a esta línea, a esta ramita, a esta rama o a esta línea. Entonces, significa que todas las señales que están ahí pegadas a todas las líneas que están pegadas a este punto de unión o punto de reparto, esas líneas contienen la misma señal en el dominio de la frecuencia. Ok. Comenzamos con el álgebra de bloques. Hay que recordar algo, me devuelvo. Nosotros, ¿para qué utilizamos el álgebra de bloques, el diagrama de bloques? Para llevar todo a un solo bloque, reducirlo, simplificarlo. Ese es el objetivo del álgebra de bloques, simplificar. ¿Esto por qué se hacía? Todo lo que sea dominio de la frecuencia, función de S, esto pertenece a la década del 50, 40 o 30 hacia atrás. Es decir, antes de la década del 60 del siglo pasado. En esa época, las personas que manejaban control, ingeniería y control, manejaban el dominio de la frecuencia. Tenían que pasar la ecuación del dominio del tiempo, una ecuación diferencial o íntegro diferencial, la pasaban al dominio de frecuencia. En el dominio de la frecuencia aplicaban pura álgebra sencilla, suma, restas, multiplicación, división, todo sencillo. Y después, cuando tienen el resultado, se devolvían al dominio del tiempo. Entonces, por eso utilizaban mucho el dominio de la frecuencia. Era más fácil para ellos en esa época pasar del tiempo a frecuencia, resolvían en frecuencia y se devolvían al tiempo, que trabajar todo en el tiempo. En esa época no existía MATLAB, no tenían computadores como los de hoy día. Esto es control clásico, antes de la década del 60 del siglo pasado. Por eso
utilizaron muchísimo el diagrama de bloques, y el diagrama de bloques es uno de los más usados actualmente para moldear, representar comportamiento de sistemas. De ahí la importancia del diagrama de bloques. Ok, bueno, continuamos. Entonces, diagrama de bloques tiene 3 elementos básicos. El bloque en sí, le entra una señal y sale una señal. La que sale es igual al producto, multiplicación entre la señal entrante y la función de transferencia que está en el bloque. El sumador o sumador restador. La salida es igual a las sumas o sumas y restas de las señales que están ingresando a ese sumador. Y por último, el punto de unión o punto de reparto unión. Todas las líneas que están pegadas a ese punto de unión contienen la misma señal. Ok, bueno, comenzamos álgebra de bloques. Bloques en serie. Supongamos que tenemos un sistema y ese sistema tiene 2 partes. La primera parte se modeló con una función de transferencia, llamada en este caso G sub 1 en función de S. Y la segunda parte se modeló con otra función de transferencia, en este caso llamado G2 en función de S. Entonces, tenemos una señal entrante a todo este sistema que está armado por 2 funciones de transferencia en sus 2 zonas, 2 partes. Queremos saber la salida que resulta. Entonces, aplicamos X en función de S, señal entrante, por G sub 1, nos va a dar una señal de salida. Esa señal de salida es la multiplicación de X por G1. Aquí está. X en función de S por G1 en función de S. Esta es la señal resultante, la que tenemos a la salida de este primer bloque. Esa señal ingresa ahora a este segundo bloque. Repito, la señal que resultó de acá, de este bloque, la salida de este bloque, entra a este bloque. Entonces, esta señal se multiplica ahora por G2, dándonos una señal resultante al final. Esa señal resultante al final, ¿cuál es? La que está entrando por G2. ¿Cuál es la que entra? X por G1. Se multiplica por G2 y ese es el resultado. X por G1 por G2. Y esa es la resultante. Vemos lo siguiente. Si el sistema tiene 2 partes, 2 zonas que están modelados, que están modelados por 2 funciones de transferencia, pues acá en el dominio de la frecuencia, estas 2 funciones de transferencias, que están en 2 bloques que están en serie o en cascada, ellas 2 se pueden multiplicar. Entonces reducimos estos 2 bloques a uno solo. Simplemente dentro de este gran bloque resultante va a quedar la multiplicación de las 2 funciones de transferencia. En este bloque que simplifica los 2 que están arriba, en este bloque va a quedar la multiplicación de las 2 funciones de transferencia. Entonces lo vemos como uno solo. X señal entrante, X señal entrante. Y el resultado, el que está acá a la derecha, el que está acá a la derecha, es el mismo. El resultado será señal entrante X multiplicado por el resultado de la multiplicación de las 2 funciones de transferencia. Esa será la señal de salida. Entonces, esta es la primera ley en álgebra de bloques. Cuando los 2 bloques están en serie o en cascada, se pueden directamente multiplicar y su resultado va en un solo bloque. Así se puede simplificar. Siguiente, bloques en paralelo. Ok, el que está acá se parece a este otro. La única diferencia es el signo. Repito, bloques en paralelo, bloques en paralelo. En este primero sucede lo siguiente. Tenemos una señal de entrada, una señal de entrada. Aquí tenemos un resultado final, pero resulta que el sistema está modelado con 2 bloques cuyas salidas, cuyos resultados se suman al final. ¿Cómo se pueden llevar a uno solo para simplificar todo? Pues hacemos lo siguiente. La señal que viene por acá es X por G1. La señal que viene por acá es X por G2. X por G1 se suma con X por G2. Entonces, factor común. X por G1 más X por G2. Factor común, X en función de S. X multiplica a la suma de las 2 funciones de transferencia que están dentro de cada uno de los bloques. Entonces, simplemente saca factor común. Por acá viene X por G1. Por acá viene X por G2. Se están sumando.
Entonces tenemos X que multiplica a la suma de las dos funciones de transferencia, la que está en este bloque y la que está en este bloque. Por lo tanto, esta suma de funciones de transferencia se pueden llevar a un solo bloque, reduciendo entonces, los dos bloques en paralelo que se están sumando. Simplemente la suma de las dos funciones de transferencia. El resultado es igual a la señal de entrada X en función de frecuencia que multiplica a la suma de las dos funciones de transferencia. X multiplica a G1 más G2. Ok, si aquí está sumando, en la siguiente diapositiva está restando. Entonces lo único que cambia es el signo. Aquí será menos, aquí será menos, aquí será menos y aquí será menos. Ahí está. Ingresa X en función de S. X en función de S se multiplica por G1. Aquí tenemos X por G1. X en función de S por G2 en función de S. Aquí tenemos X por G2. Entonces, por acá, X por G1 menos X por G2. Factor común, X en función de S. Entonces, la salida es X que multiplica a G1 menos G2. G1 menos G2 va a quedar dentro de este bloque. Entonces, queda G1 menos G2. Listo. Ese es nuestro bloque resultante, el simplificado. Todo lo que está acá arriba se simplificó a un solo bloque. Quedando entonces que la salida, si la entrada es X en función de S, la salida será X en función de S que multiplica a lo que está dentro de ese bloque. ¿Y qué es lo que está dentro de ese bloque? La resta de las dos funciones de transferencias. Eso es. Ok. Esta es de las más importantes que hay en ingeniería de control. Necesito que por favor la observen bien antes de proseguir a explicarla. Esta es una de las más importantes. Por favor, revísenla primero. Necesito que se den cuenta que aquí aparece menos, más. Y aquí se invierte más, menos. Por favor, echen una ojeada, ya explicamos. Perdón, mientras revisan voy por agua. Ya vengo.
Ok, continuando. Bueno, esta parte del álgebra de bloques se llama realimentación. Es una de las más usadas y es muy, muy importante. Bueno, veámosla acá. Tenemos acá modelado un sistema que sucede lo siguiente. Hay una señal entrante, R en función de S, y una señal de salida, Y en función de S. Resulta que nosotros estamos tomando parte de la señal de la salida, repito, estamos tomando parte de la señal de la salida y estamos llevándola hacia la entrada. Repito, estamos tomando parte de la señal de la salida y la estamos llevando hacia la entrada por este camino, de la salida hacia la entrada por este camino. En este camino de la salida hacia la entrada, donde está este sumador o sumador restador, nos podemos encontrar con un bloque. Si usted ve solamente una línea, nada más, si ve una línea, la función de transferencia es 1. Repito, si usted ve que solamente hay una línea de la salida hacia acá al bloque sumador restador de la entrada, si ve que solamente es una línea que hay ahí, significa que la función de transferencia vale 1. No se le vaya a olvidar, vale 1. 0 no. 0 significa que esto estaría abierto, que aquí no hay nada, no hay comunicación de salida hacia entrada. Esto vale 1. Si es solamente la línea, solamente línea, vale 1. Bueno, ok. ¿Cómo se puede aprender fácilmente esta realimentación? Tenemos señal de entrada, señal de salida. Aquí tenemos un elemento de suma o suma-resta, según como sea la realimentación. Del resultado de este sumador o sumador-restador, vamos a pasar por un bloque o un bloque resultante. ¿Cómo así que un bloque resultante? Sí. Si hay un solo bloque, listo. Lo que ingresa por este bloque se multiplica por la función de transferencia y nos da un resultado, que en este caso será Y. Pero si no hay un solo bloque, sino que hay un conjunto de bloques en serie, en paralelo, en cascada, combinación de ellos, hay que llevarlos todos a un solo bloque. Tenemos que llevar todo a un solo bloque. Un solo bloque que está de la salida del sumador o sumador restador y la salida del sistema total, Y en función de S. Repito, tiene que existir, tenemos que llevar a un solo bloque que quede entre la salida del sumador o sumador restador y la salida total de acá del sistema, Y en función de S. Un solo bloque. Listo. Cuando ya tengamos acá un solo bloque, uno solo, si habían varios, se redujo a uno solo y lo mismo sucede acá en la realimentación. En la realimentación, tengamos también un solo bloque, llevarlo a un solo bloque. Si hay varios, hay que llevarlo a un solo bloque. Cuando tengamos acá, en la trayectoria directa, de la entrada hacia la salida, trayectoria directa, entrada hacia salida, tengamos un solo bloque y acá, en la realimentación, tengamos un solo bloque o si aparece la línea, da igual, ya sabemos que entonces valdría 1. Entonces, aplicamos lo siguiente. Aquí está la entrada, aquí está la salida. En el numerador tenemos la función de transferencia que está en el bloque de arriba. Repito, en el numerador tenemos la función de transferencia del bloque o el bloque resultante que queda acá arriba. O el simplificado, pero el que queda ahí arriba, queda en el numerador. Sobre, miramos que queda en el denominador. Ojo acá. 1 siempre va a estar este 1. Ese 1 siempre va a estar ahí. Más, menos. ¿De qué depende que sea un más o de qué depende que sea un menos? Vamos para allá. Y tenga mucho cuidado y por favor no se le vaya a olvidar. Error muy común. A pesar de que siempre recalco esta sección acá. Siempre hay un error muy común. Son contrarios a cómo está el signo de la entrada en la realimentación. Repito, este par son contrarios.
al signo que aparece aquí en la entrada por parte de la realimentación. Son contrarios. Si aquí aparece un menos, que es lo más común, es el que más se usa en control, el signo menos, o sea, realimentación negativa. Ojo, si aparece un signo menos, serían realimentación. ¿Cuál? Negativa. Si aparece un signo menos, aquí será entonces un signo más. Y caso contrario, si aquí en la realimentación, para la realimentación aparece un signo más, si aparece un signo más, entonces acá resulta un signo menos. Repito, ojo acá. Esta es la realimentación. Tomar del señal de la salida y llevarla hacia este sumador o sumador restador. Realimentar. Si aquí aparece negativo, signo menos, será realimentación negativa. Y si es realimentación negativa, porque aquí aparece un signo menos, aquí el resultado será con signo más. Y si es realimentación positiva, que esa casi no se da, si aparece positivo acá, será realimentación positiva, que esa casi no se da, entonces aquí abajo será con signo menos. Son contrarios. Si es realimentación negativa, aquí aparecerá signo más. Si es realimentación positiva, aquí aparecerá signo menos. Listo. Y luego, después de este el signo, tenemos la multiplicación del bloque de arriba con el bloque de abajo. Repito, la multiplicación del bloque de arriba, el bloque que tengamos acá arriba, el que resulte acá arriba, con el bloque que resulte acá abajo. Si es una línea, entonces ese bloque vale 1, no vale 0, vale 1. 0 significa que esto estaría abierto, aquí no podría haber camino. Si aparece línea es 1. Entonces repito, la realimentación se reduce a un solo bloque. Entrada, entrada, salida, salida. Aquí en el numerador, ¿qué tenemos nosotros? En el numerador tenemos nosotros la función de transferencia del bloque que está arriba, el de la trayectoria directa, el que está entre la salida del sumador o sumador restador y la salida total. Ese es el que queda en el numerador, ahí está. Sobre 1 que es constante. Si aquí aparece realimentación negativa, aquí aparece signo menos, aquí nos da más. Si aquí aparece un signo más, será realimentación positiva. Entonces acá será un signo menos. 1 más o menos según el resultado de la multiplicación de estas dos funciones de transferencia. ¿Quiénes son ellas? G en función de S es la que está acá arriba, la que resulta acá arriba. Y H en función de S la que resulte acá abajo. Si aquí es una sola línea, entonces H en función de S vale 1. Ok, entonces Y en función de S es igual a la señal de entrada multiplicada por todo lo que resulte de estas operaciones algebraicas. Esta función de transferencia sobre 1 más o menos la multiplicación de las dos funciones de transferencias que están acá. Eso es igual a Y en función de S. La realimentación negativa es la que más se usa en ingeniería de control, en los sistemas de control, en teoría de control, en control de procesos. ¿Por qué? Porque es la que facilita que se llegue a la estabilidad, que los sistemas sean estables. ¿Cómo así? Que si le aplico una señal de entrada a un sistema, necesito que el sistema varíe, cambie, pero tienda a estabilizarse en un valor. Aquí le metimos, por ejemplo, 10 y aquí subió, bajó y se estabilizó en 20 y permaneció en 20 todo el tiempo. Eso es estabilidad que tienda a un valor finito. Ahora, si aplicamos realimentación positiva, la realimentación positiva nos lleva a la inestabilidad. Usted aplica una señal de 10 acá y aquí comienza, se dispara inmediatamente 10, 100, 1000, 100,000, 1,000,000 en simulación, etcétera. O al contrario, mete acá 10 y aquí sería menos 0, menos 10, menos 100, menos 1000, menos 10,000, menos 100,000, etcétera. También puede pasar lo siguiente. Aquí entra 10 y aquí 0 más 10 menos 10, más 100 menos 100, más 1000 menos 1000, más 10,000 menos 10,000.
Eso es inestabilidad y nosotros no buscamos inestabilidad, buscamos es estabilidad. Hacer que los sistemas tiendan a un valor finito. Ok, entonces tenga mucho cuidado. Usualmente es realimentación negativa, usualmente. Usualmente aquí van a encontrar ustedes un signo menos. Por lo tanto, usualmente van a encontrar que el resultado es con signo más. La realimentación negativa también se le llama retroalimentación. La única que tiene el nombre de retroalimentación es la realimentación negativa. La realimentación positiva no tiene nombre de retroalimentación positiva, no. Retroalimentación es una palabra que se usa sola. Retroalimentación significa realimentación negativa, solamente eso. Entonces, llegar a decir retroalimentación negativa está mal dicho, es una redundancia. Llegar a decir retroalimentación positiva está mal dicho, no, porque retroalimentación es negativa. Si es positiva simplemente hay que llamarle realimentación positiva, nada más. Realimentación positiva. Si es negativa, se le puede llamar realimentación negativa o retroalimentación. Si usted le escuchan el error a otra persona mayor, no lo vayan a corregir o no la vayan a corregir. Cuando uno va envejeciendo, no nos gusta que los más jóvenes, y les va a pasar a ustedes, nos corrijan. Tenga mucho cuidado con la parte humana, que es muy delicada, por favor. Ojo con eso. Cuidado con la parte humana. Siempre que tenga una persona mayor, sea muy respetuoso. Si se le van a hacer la corrección, trate de hacerlo lo más sutil posible. Entre más envejecemos, menos correcciones queremos que nos hagamos. O sea, somos más reacios al cambio. Mucho cuidado con la parte humana. Ok. Pregunta hasta acá sobre preguntas sobre álgebra de bloques en serie, en cascada sumando, restando y realimentación. Pregunta hasta acá, duda o inquietud. ¿Alguna pregunta hasta acá, hasta esta parte? Bueno, continuamos. Ojo, necesito que por favor tenga muy claro esta de la realimentación. Mucho cuidado, es muy utilizada. Y la que más se ve es realimentación negativa, también llamada retroalimentación, simplemente retroalimentación. Bueno, proseguimos. Ganancia unitaria. Lo que les estaba hablando, perdón, me devuelvo, de que si encuentran una línea acá abajo, la función transferencia es 1. Aquí lo está diciendo, ganancia unitaria. Una línea se puede convertir a un 1, simplemente. Pero en ustedes, bueno, ¿por esto para qué sirve? ¿Para qué quiere tener de un 1? Pues resulta que a veces nosotros no podemos medir directamente una variable. No tenemos un sensor, no tenemos instrumentación para medir directamente una variable física. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Nos toca tomar esa variable física, pasarla por otro sensor y que ese mismo sensor nos dé el mismo valor, pero en otra variable física. Entonces, ¿será la misma señal? Sí, se puede asumir que es la misma señal, el mismo valor, pero diferente variable física. Entonces, por favor, tengan en cuenta eso. ¿Dónde se aplica? Acá. Aquí puede ser temperatura, 100 grados Celsius. Aplicamos un sensor, lo procesamos y aquí tenemos el número 100. Una señal eléctrica o un valor numérico, que es 100. Entonces, 100, 100. Pero esto aquí no había una línea, sí, pero se puede reemplazar por un 1. Se puede reemplazar por 1 porque aquí tengo calor-temperatura. Variable física, calor-temperatura. No puedo inyectarlo acá. Aquí necesito números. Entonces, simplemente esto vale 1. O una línea ahí y nada más. Ya sabemos que la señal que está acá, que es temperatura, lo que nos interesa es simplemente el número, el valor nada más. Bueno, entonces, una línea se puede representar por un bloque cuya función de transferencia pues vale 1. Así de simple, así de sencillo. Siguiente. Ok, tenemos en este caso un sumador de 3 entradas. Lo que ingresa por acá suma, lo que ingresa por acá suma y lo que ingresa por acá suma. El resultado es la suma de las 3 entradas. Resulta que nos dan un sumador restador. Este sumador restador
tiene dos entradas que sí suman, pero esta no suma, está restando. Entonces, ¿qué se hace? Se introduce antes un bloque cuya ganancia, cuyo valor, cuya función de transferencia vale -1 y ya, eso es todo. -1 por signo menos, entonces nos da positivo. La señal que ingresa por acá se multiplica por -1 y después acá se resta, pues nos da la misma señal que estaba acá. -1 por -1 nos da 1. Ok. Siguiente. Bueno, este señor y el que sigue son similares. Por favor, echen una ojeada. Tenemos este señor que está acá. Resulta que necesitamos conocer, saber, obtener, estimar, o sea, tener un valor aproximado de lo que está ocurriendo acá entre los dos bloques. Entonces vamos a utilizar el que está acá a la derecha. Por favor, peguen una revisada, son tan amables, analícenlo, revísenlo, ojelo, analícenlo y ya explicamos. Bueno, explicamos este y el que sigue. Estos dos. Ok. Bueno. ¿Qué sucede acá? ¿Para qué nos sirve esto? Tenemos un sistema el cual consta de dos partes, de dos zonas, de dos regiones. La primera parte, la primera zona, la primera región está modelado con esta función de transferencia. Y la segunda parte, la segunda región, la segunda zona está modelado con esta segunda función de transferencia que está metida en este bloque. Ok, entonces, bloque a la izquierda, bloque a la derecha, bloque 1, bloque 2. Bueno, resulta que nosotros queremos obtener la señal, queremos conocer, queremos saber la señal que está acá en medio de esos dos bloques. Pero resulta que por X o Y motivo no podemos tocar esta zona. Entonces, ya sea que no tengamos un sensor de esta para medir acá la variable física, o sea algo muy cerrado, entonces ocurre lo siguiente. El objetivo es el mismo. Queremos saber qué es lo que hay acá entre esas dos funciones de transferencia, en esa región, en esa zona intermedia, qué es lo que hay ahí. Queremos medirla, queremos tener esa información. Podemos hacer lo siguiente. Tomar la señal de entrada o tomar la señal de salida.
En este primer caso, vamos a tomar la señal de entrada. En el siguiente, vamos a tomar la salida. Repito, en este primer caso tomamos la entrada. Vamos a tomar la entrada. Aquí está la entrada, vamos a tomar la entrada. En el siguiente, vamos a tomar la salida. Tomamos la salida. Bueno, es muy similar. Ok, entonces hace lo siguiente. Como tenemos un modelo matemático de lo que está ocurriendo acá y queremos saber qué es lo que ocurre, entonces nosotros sencillamente tomamos el modelo matemático de esta zona, de esta región, de este primer bloque, tomamos un modelo matemático y le sacamos copia. Aquí está, tomamos el modelo matemático de esta parte, de esta sección, y aquí está el modelo matemático. Ahí lo tenemos. Entonces, el resultado, lo que tenemos acá, es igual a la señal de entrada multiplicada por G1. Señal de entrada multiplicada por G1. Esa misma señal de entrada la pasamos, la introducimos por un modelo matemático. ¿Cómo se puede hacer eso? Esto se puede llevar a una tarjeta de adquisición de datos o a un Arduino, cualquier cosa que reciba esa variable física. Bueno, pasa primero por el sensor. Pasa por el sensor, se lleva a una tarjeta de adquisición o al microcontrolador o lo que sea. E internamente está el modelo matemático. ¿Cuál modelo matemático? El que está aquí. Este modelo matemático del sistema lo tenemos acá también. Listo. Entonces, el resultado de lo que nos dé este modelo matemático, el resultado es una estimación, es una aproximación de lo que está ocurriendo aquí. Físicamente, lo que está ocurriendo ahí. Repito, tenemos un sistema que tiene dos zonas, dos partes. En este caso se ven dos zonas, dos partes. Listo, ¿qué hacemos entonces? Queremos saber qué es lo que está ocurriendo acá, pero no tenemos instrumentación, no tenemos sensores para saber qué es lo que está ahí. O está muy cerrado, muy sellado y no podemos saber qué es lo que hay, no podemos tocar allá. ¿Qué es lo que se hace entonces? Tenemos el modelo matemático de esta zona del sistema. Entonces, modelo matemático de esta zona del sistema, aquí está, lo metemos en un computador, lo metemos en un microcontrolador, cualquier cosa que pueda manejar modelos matemáticos. Tomamos la señal física, la pasamos nosotros por tarjeta de adquisición o por Arduino o con lo que sea. Lo llevamos al modelo matemático, lo procesa y nos da un resultado. Ese resultado es una aproximación, es una estimación de lo que está ocurriendo acá, que nosotros directamente no estamos tocando, no estamos accediendo. Entonces, repito, ¿esto cuándo ocurre? Cuando necesitamos obtener información y no tenemos acceso a ella. Entonces, o partimos de la señal de entrada y el modelo matemático que sigue, o partimos de la señal de la salida y el modelo matemático que está antes de ella. En este primer caso, ¿qué fue lo que se optó? Se optó por tomar el modelo matemático de la primera zona, la primera región, la primera parte. Tomamos ese modelo matemático, aquí está, listo. Inyectamos señal de entrada, pasa por el modelo matemático y nos da un resultado. Ese resultado es la estimación de lo que está ocurriendo entre esos dos bloques. Ok. Bueno, ¿pregunta hasta acá sobre esta parte? Sí, profe, o sea, ¿cuál es la diferencia entre lo rojo y lo azul? O sea, ¿cuál es la función entre lo rojo y lo azul? O sea, sí entiendo que es lo mismo, ¿sí? Y pues lo azul le entendí que la parte de abajo era que G1 estaba como programado en alguna tarjeta, en algún controlador, ¿sí? Y que pues podíamos simular la respuesta, ¿sí? Más o menos esa es como la idea, ¿no? Para Sí, que señor. pero por ejemplo, la parte roja, ¿qué es lo que pasa físicamente? O sea, ¿para qué sirve la parte roja? Ok, la parte roja es la parte inicial. La parte inicial. Nos están diciendo acá, hay que obtener la señal de acá a este punto. Hay que obtenerla. Pero tenemos un problema. No podemos acceder directamente a ella. Esa es la parte roja. Nos está planteando el problema. ¿El problema cuál es? Queremos obtener señal de acá, pero no hay acceso. Entonces, ¿qué hacemos? Una primera solución, lo que está acá en azul. Si es más claro, lo enredé, por favor, me confirma. No, sí, profe, ya lo entendí. Ok, bien, gracias. Ok, ahora, el mismo problema.
tenemos la zona roja, la parte roja, pero el diagrama de bloque es rojo, el de la izquierda. Y necesitamos obtener la señal que está acá. Necesitamos obtener esa señal. Pero ahora, sin embargo, no obstante, vamos a tomar es la señal de la salida. En este primer caso se tomó señal de entrada. Ahora vamos a tomar señal de la salida. Siguiente caso. Ahí está. El mismo detalle. Tenemos el sistema con dos diagramas de bloques. Necesitamos obtener, conocer la señal que está aquí, entre esas dos zonas, que no tenemos acceso. El problema es que no hay acceso ahí. Y ahora vamos a partir del resultado de la salida. Entonces, es lo siguiente. Ok, la salida es X por G1 por G2. La salida es igual a la señal que ingresa a este bloque multiplicado por la función de transferencia que está en este bloque. Entonces, repito, salida es igual lo que entra por lo que está dentro. Y listo. ¿Qué es lo que está entrando? Está entrando X por G1. Se multiplica por G2. ¿Qué nos da? X por G1 por G2. Listo. Ahora hay que partir, hay que tomar esta salida y estimar lo que está acá adentro, en la mitad. Necesitamos conocer lo que está acá, pero no tenemos acceso directo a ella. Ahora vamos a partir de la salida. Entonces, ¿qué se hace? Entrada por función de transferencia nos da salida. Salida es igual entrada por función de transferencia. Entonces, si esta función de transferencia está multiplicando a la entrada para dar una salida, pues ahora hagamos lo contrario. Tomemos la salida y la dividimos entre la función de transferencia para estimar, obtener un valor aproximado de lo que está ocurriendo acá, en esta señal. Entonces, tomamos la salida, ahí está la salida, lo multiplicamos por el inverso de la función de transferencia que está acá y nos va a dar, ¿qué cosa? Un aproximado, una estimación de lo que está ocurriendo aquí entre esos dos bloques. Eso es. Entonces, repito, el mismo problema anterior. Queremos conocer lo que está ocurriendo, lo que está pasando, lo que está sucediendo entre esos dos bloques, en esta parte del sistema. Pero ¿qué ocurre? Vamos a tomar ahora la salida. Entonces, la salida la dividimos entre esta función de transferencia y obtenemos la señal que está acá, entre esos dos bloques. Salida dividido entre función de transferencia o multiplicado por el inverso de la función de transferencia nos da lo que está entre los dos bloques. Ok, pregunta hasta acá, duda, inquietud. Bueno, continuamos. Ok. Bueno, este es muy fácil, muy sencillo. Tenemos dos bloques, dos sumadores o sumadores restadores. Miremos cuántas entradas, o sea, desde afuera hacia el sumador realmente hay. De afuera, una. De afuera, dos. De afuera, tres. De afuera, cuatro. Y de afuera, cinco. Esta no es una entrada, no. Esta señal no viene de afuera, esta viene de un sumador o sumador restador y va por otro sumador o sumador restador. Entonces, esta no se cuenta como entrada, es simplemente comunicación entre los dos sumadores o sumador restador. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Se puede reemplazar por uno solo, de 5 entradas. 1, 2, 3, 4 y 5. Una entrada con suma, una entrada o segunda entrada que suma, tercera entrada que suma, cuarta entrada que suma. Una entrada que suma, segunda entrada que suma, tercera entrada que suma y cuarta entrada que suma. Y la que está acá está restando, la que está ahí está restando. Simplemente se mete en uno solo y tenemos el resultado. Ok, así como se puede pasar del rojo al azul, también se puede pasar del azul al rojo, según como quiera o como convenga. Pero la idea en la reducción es llevarlo. Para reducir a uno solo, la idea es llevarlo del rojo al azul. Ok. Bueno,
múltiples puntos de unión. Entonces, este punto de unión está conectado con este punto de unión y si hubiese otro conectado con ellos también, todos serían la misma señal. Todas esas ramas que están con los mismos puntos de unión conectados o interconectados serían la misma señal. Entonces tenemos una rama, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Esta no se cuenta porque está entre puntos de unión. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Los dos puntos de unión se convierten a uno solo, un punto de unión, y vemos cuántas ramas hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 ramas. Si hubiese más puntos de unión conectados entre ellos, la misma cosa. Hay que mirar cuántas ramas vienen de afuera hacia los puntos de unión. Ok. Bueno, ejemplo número 1. Vamos a comenzar a analizarlos y a resolverlos. Son muy sencillos, no tienen nada del otro mundo, son muy sencillos, son muy simples. Los más complejos, los más grandes, utilizan los mismos principios. Simplemente que será más grande y gasta más tiempo, pero es la misma cosa, la misma teoría. Bueno, veamos. Veamos que hay acá una señal de entrada llamada U en función de S, una señal de salida llamada Y en función de S. Vemos que existe una realimentación negativa. De la salida estamos llevando señal hacia un sumador o sumador restador que está en la entrada. De la salida llevamos señal hacia la entrada. Y está ingresando con signo negativo, o sea, está restando. Entonces es realimentación negativa. Como es realimentación negativa, ya sabemos que en la función de transferencia resultante va a quedar con signo más. Bueno, entonces hay una realimentación negativa. Listo. Ya sabemos que esta línea se reemplaza por un bloque cuya función de transferencia es 1. O sea, esta línea equivale a un bloque cuya ganancia o función de transferencia es 1. Listo. ¿Qué otra cosa observamos más en esta función, en este diagrama de bloques? Tenemos dos bloques, miramos las entradas. La entrada de este bloque está unida con la entrada de este bloque. Ah, listo. Entonces, la señal que venga por acá entra por este bloque, da un resultado y suma con la señal que venga por acá. Y la señal que viene por acá, ¿quién es? Es el resultado de esta misma señal multiplicada por esta función de transferencia. Entonces, estos dos bloques que están en paralelo y que están en suma se convierten a uno solo. Me devuelvo un momento. Estos dos bloques que están en paralelo y que están con un sumador en sus salidas se convierte en uno solo. Me devuelvo un momento. Este es los dos bloques que están en paralelo, la misma señal entrante, dos bloques en paralelo y terminan en suma, nos va a dar un solo bloque resultante, que es la suma de los dos bloques en uno solo. Me devuelvo. Entonces, estos dos se van a sumar. Listo. Lo que resulte de acá, lo que resulte de ahí, va a quedar en serie, va a quedar en cascada con esta otra, con este otro bloque que está acá. Repito, el resultante, la reducción de estos dos bloques que están en paralelo con este sumador, el resultante de ahí va a quedar en serie, va a quedar en cascada con este otro bloque que está acá. Entonces se van a multiplicar. El resultante de acá se multiplica con ese señor de acá. Nos va a dar uno solo. Ese va a ser el resultante. Uno solo. Y después aplicamos la realimentación. ¿Cuál? Pues en este caso nos va a dar realimentación negativa. O sea que el resultado abajo será con signo más. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Primera parte, estos dos bloques que están en paralelo, llevarlos a uno solo. Lo que resulte de ahí se multiplica con este que está en serie. Y que lo que resulte de ahí se aplica la realimentación. ¿Cuál? Negativa. Si está con signo menos, terminará abajo con signo más. Veamos. Ahí está. Los dos bloques que están en paralelo y que están sumando, ahí se convirtieron a uno solo. Listo. Estos dos señores se suman, entonces queda 3 más
2 sobre S. 3 más 2 sobre S. 3 más 2 sobre S es lo mismo que 3S más 2 sobre S. 3S sobre S nos da el 3. Y 2S, y aquí sería 2 sobre S. Entonces el resultado sería 3S más 2 sobre S. Me devuelvo. 3 más 2S. 3 más 2S. Resulta 3S más 2 sobre S. Ok, lo que está acá ahora se multiplica con esta otra función de transferencia que está metida en este bloque. Entonces queda 3S más 2 sobre S se multiplica por 1 sobre S más 1. Entonces queda numerador 3S más 2. Denominador S cuadrado más S. Ahí está, 3S más 2 sobre S cuadrado más S. Ahora, aplicamos la realimentación negativa. ¿Cómo era? Me devuelvo. En el numerador queda la función de transferencia del bloque que está arriba. El bloque que está arriba da tanto, listo, eso queda en numerador. Sobre 1 más, ¿por qué más? Estamos usando realimentación negativa, o sea, retroalimentación. Realimentación negativa. Entonces, si aquí es menos, aquí resulta con más. 1 más la multiplicación de los dos bloques. ¿Cuáles dos bloques? El que está acá arriba y el que está acá abajo. Pero el que está acá abajo no hay un bloque, hay una línea. Significa que es un bloque cuya ganancia es 1, cuya función de transferencia vale 1. Ah, listo. Entonces va a resultar la función de transferencia que está acá arriba. Esta es la del bloque que está acá arriba. Sobre 1 más. ¿Por qué más? Porque aquí es con menos. Si aquí es con menos, aquí es más. 1 más la multiplicación de los dos bloques. ¿Cuáles dos bloques? El que está acá arriba y el que está acá abajo de la línea que vale 1. Ah, listo. Vamos para allá, me devuelvo. Esta línea es lo mismo que decir un bloque cuya función de transferencia vale 1. 1 sobre 1 pues es 1. Ahora, resultado será esta función de transferencia que está arriba sobre 1 más la multiplicación de estos dos. Y la multiplicación de estos dos aquí nos da, pues nos da solamente este valor, la función de transferencia que está acá arriba. Ok, me hacen el favor, son tan amables, ¿qué hora es, perdón? 9:11. Necesito pedirles encarecidamente el favor de resolver esto. Está esta función de, perdón, qué pena. Está el diagrama de bloques hasta ahí. Necesitamos que llegue acá. Entonces hay que resolverlo. Por favor, son tan amables. O sacan un pantallazo, o copian, o revisen el PDF de esta ley en álgebra de bloques y la vamos a aplicar al ejemplo que le estamos haciendo. Por favor, son tan amables, lo hacemos. Por favor, copien este resultado para la simplificación de un diagrama de bloques de este estilo. Por favor, copien esto o tomen el pantallazo y vamos a resolver lo que estamos haciendo. Por favor, cópienlo para pasar. Me avisa si alguien no lo ha copiado o si no ha tomado pantallazo para cambiar de la diapositiva y pasarla al que estamos en este momento. ¿Alguien no lo ha hecho? Ok, entonces prosigo. Vamos a aplicar esta regla de la álgebra de bloques a la que está ahí, a esa. Por favor, tomen nota o tomen pantallazo. Les voy a mostrar el resultado al que tenemos que llegar. Vamos a aplicar álgebra de bloques a ese diagrama de bloques que tenemos ahí. Por favor, tómenle pantallazo, tomen nota. Y el resultado es el siguiente. Voy a mostrarlo para que también lo capturen. Este es el resultado. Numerador 3S más 2. Denominador S cuadrado más 4S más 2. Lo vamos a resolver.
Entonces, repito, me devuelvo. Vamos a tomar este diagrama de bloques que está ahí, que tiene realimentación negativa, y vamos a llegar a este resultado. Entonces, por favor, son tan amables, tomen nota. Ok. Mientras tanto, voy a conectar la pizarra. Listo. Bueno. Ok. Me perdonarán ustedes la mala letra que tengo en estas pizarras digitales. Lastimosamente, no tengo buena letra para ellas. Bueno, entonces, ojo, repito, esta parte fue fácil, fue sencilla. Tomamos estos dos diagramas de bloques con salida sumador y lo reducimos a uno solo, quedando 3S más 2 sobre S. Después tomamos estos dos y lo multiplicamos sus funciones de transferencia para obtener uno solo. Ahí está. Y ahora tenemos la realimentación negativa. La idea es de acá pasar a acá, a este resultado. Ese es nuestro objetivo, nuestro resultado. Bueno, entonces vamos a hacerlo. Ok, entonces voy a tomar nota primero. En este caso, ¿quién es G en función de S? G en función de S es la que está arriba. S más 2. Gracias, muy amable. 3S más 2. Ok. G en función de S es igual a... ¿Cuánto fue? Se me olvidó, qué pena. Ah, qué pena. 13 más 2.
Gracias. 3S más 2 sobre S al cuadrado más S. S cuadrado más S. Muchas gracias. Más S. Listo. Ahora H en función de S. En este caso, como era una línea, ¿cuánto vale? Vale 1. Listo. Según el álgebra de bloques, el resultado va a ser igual a una función de transferencia en la cual en el numerador estará G en función de S. O sea, la función de transferencia del bloque que está arriba sobre 1 más, porque es realimentación negativa, entonces queda con signo más, la multiplicación de G en función de S, perdón, me embarré, G en función de S, G en función de S, por H en función de S. Ok, entonces eso será igual a G en función de S será 3S más 2 sobre S cuadrado más S. Y aquí abajo será 1 más G en función de S por H. ¿Cuánto vale H? Pues vale 1. O sea que el resultado es el mismo G en función de S. 1 más 3S más 2 sobre S cuadrado más S. Voy a borrar este signo más de acá. Vamos a hacerlo más grande y en rojo. Listo. Voy a borrar este 1. Vamos a hacerlo más grande. Listo. Ok. Vamos a hacer lo siguiente. Ojo. Vamos a tomar este denominador que tenemos aquí. Este denominador. S cuadrado más S. Ese denominador que ustedes ven acá, S cuadrado más S, lo vamos a multiplicar a todo el numerador y a todo el denominador. Repito, este denominador que tenemos acá, S cuadrado más S, lo vamos a multiplicar a todo el numerador, a todo el gran numerador y a todo el gran denominador. Entonces queda S cuadrado más S que multiplica a 3S más 2 sobre S cuadrado más S. Todo eso sobre S cuadrado más S que multiplica a 1 más 3S más 2 por S cuadrado más S. Listo, entonces, vemos lo siguiente. S cuadrado más S, que está acá arriba, perdón. Aquí está mal escrito. Falta acá el paréntesis y falta acá el paréntesis. Ahora sí está bien escrito, ahora sí es correcto. S cuadrado más S de acá se va a cancelar con este S cuadrado más S de acá. Listo. Este S cuadrado más S de acá se va a multiplicar por este 1. Y adicionalmente, ¿qué va a pasar? S cuadrado más S se va a cancelar con este S cuadrado más S de acá. Repito, S cuadrado más S. Todo esto se multiplica por lo que tenemos acá. Al multiplicarse por 1 queda entonces S cuadrado más S. Más S cuadrado más S se multiplica por esta fracción. Quedando entonces que este S cuadrado más S se cancela con este S cuadrado con S. S cuadrado más S. Veámoslo.
Entonces queda arriba, numerador, gran numerador, 3S más 2. Gran numerador, 3S más 2, porque esto se canceló con esto. Denominador, gran denominador, S cuadrado más S por 1. S cuadrado más S. S cuadrado más S por 1, S cuadrado más S. Más S cuadrado más S se multiplica con perdón, se elimina, se cancela con este denominador que está acá, con S cuadrado más S. Quedando entonces 3S más 2. Y el resultado será entonces 3S más 2 sobre S cuadrado más S y 3S, 4S. 4S más 2. Esa será la función de transferencia que está dentro de ese bloque, perdón, la función de transferencia que va a estar dentro del bloque resultante o el simplificado. Perdón, control Z. Entonces, aquí tenemos, no me acuerdo cuál es la que entraba, U y Y. U en función de S, y aquí la salida será Y en función de S. Y listo, revisemos. 3S más 2 sobre S cuadrado, 4S más 2. Listo, es la misma. Ok, entonces no hay que hacer tanto procedimiento matemático. El truco es el siguiente. Tome aquí el denominador de la fracción que está en el gran numerador. Tome el denominador, multiplique arriba y abajo en esa gran fracción. De esa forma se elimina fácilmente y queda más fácil hacer la reducción. Por favor, toman nota, son tan amables, o tomen un pantallazo, como deseen. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Duda, inquietud? Por favor, tomen nota o tomen pantallazo. Les recomiendo que utilicen lapicero, lápiz u hoja. Es decir, vayan haciendo las cosas también. Es una forma de que el aprendizaje se vaya agarrando. Por favor, tomen nota o saquen un pantallazo. Y des en cuenta que no es fácil, es sencillo, no es complicado. Simplemente hay que tomar en cuenta el denominador que está en la fracción del gran numerador. Pregunta, duda, inquietud hasta acá. Señora, señorita, ¿alguna pregunta, duda, inquietud? Ok. ¿Preguntas, señor? No, profe, por mi parte no. Todo claro. Gracias, gracias. Perdón, cambio un momento la diapositiva.
Ah, ok. Bueno, ya puedo cambiar diapositiva y tomar un pantallazo, tomar nota. ¿Alguien falta por tomar nota o pantallazo? Por favor, nos comunica, nos informa. Si alguien falta por tomar pantallazo o tomar nota. Bueno, continuamos. Listo, entonces, se redujo a un solo bloque. Aquí está. Bueno, ya no alcanzamos hoy. Ya toca, Dios mediante, la siguiente sesión. La siguiente sesión, ¿qué es? Llevarlo a Simulink. Vamos a llevarlo a Simulink para saber si es cierto que todo ese diagrama de bloques del que partimos, del que iniciamos, es igual, matemáticamente hablando, a una sola función de transferencia dentro de un bloque, que es el simplificado. Ya eso queda para la siguiente sesión. Entonces, en la siguiente sesión, Dios mediante, vamos a simular esto. Las dos respuestas pasadas al tiempo, pasadas al dominio del tiempo, tienen que ser iguales. Y esto es lo que nos va a dar la siguiente sesión. Ahí está la diapositiva. ¿Qué en conclusión nos va a decir que sí, son iguales, que es lo mismo, que matemáticamente son iguales? Después procedemos con el ejemplo 2, que también es sencillo. Ok, bueno, señores y señoritas, entonces quedamos, Dios mediante, para la siguiente sesión, hacer esto en el Simulink. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud en que les pueda colaborar con respecto al tema de hoy? Bueno, ahora, preguntas, dudas, inquietudes con respecto a los 3 puntos del parcial. Les escucho. Del parcial, preguntas, dudas, inquietudes. Sí, profe, ¿cómo debemos presentarlo de Simulink? Me repite, por favor, es que no lo escuché muy bien, se me escuchó muy lejos. ¿Cómo debemos presentarlo de Simulink? Ah, listo, gracias. El tercer punto es el de Simulink. Entonces, acá, por favor, dos pantallazos. Uno de ellos, perdón, me devuelvo, tomo un ejemplo. Uno de ellos sería el esquema de Simulink, como el que está acá. Estaría la función de transferencia, la ecuación diferencial, el diagrama de bloques, en uno solo. O si salen varios, pues varios, no importa, pero que se vean los esquemas del montaje en Simulink. Y las gráficas, eso es. Entonces son dos partes. Las gráficas pueden ser separadas, pueden ser la misma, preferiblemente la misma. Si las pueden usar la misma, una sola gráfica, sí pueden usarla. Pueden usar separadas, también pueden separarlas, como quieran ustedes. Y las gráficas también, el esquema a montar, puede ser uno solo, pero quedará muy apeñuscado, o separarlos. Entonces son dos partes, dos zonas. La de los esquemas que se montan y la de las gráficas. ¿Sí le aclaré o le confundí más? Por favor, me confirma. No, está bien, profe. Listo, Señor. perfecto. Ok. ¿Alguna otra pregunta, duda o inquietud sobre lo del parcial? Sí, profe, yo tengo una. Sí, señor. En cuanto a, por ejemplo, el punto 1 y el 2, o sea, básicamente, o sea, solo es seguir el procedimiento y encontrar. Exactamente. Listo. El punto 1, función de transferencia tal, representación con variables de estado en forma matricial, el resultado es tal. Las dos ecuaciones en forma matricial, o sea, la ecuación de estado y la ecuación de salida en forma matricial. La respuesta y ya. Si usted quiere anexar el procedimiento, pues sí puede hacerlo, pero lo que me interesa en últimas es la respuesta. O sea, me interesa es esto. Esto es lo que me interesa en últimas. El procedimiento puede colocarlo, pero yo estoy verificando, validando la respuesta. Ok. El punto 2, la misma situación. Esta es la representación con variable de estado. Aquí está la ecuación de estado la de arriba y la ecuación de salida la que está abajo. La función de transferencia que nos da es tal y listo. La respuesta es la función de transferencia que le dio. Es decir, se puede ahorrar todo el procedimiento. Simplemente me interesa la respuesta, nada más, en los puntos 1 y 2. Lo pueden hacer a mano para que no se pongan a digitar en Word o no se pongan a digitar en PowerPoint. Hacerle mano y tomarle foto y enviar eso. En PDF preferiblemente. O sea, convertir todo, por favor, a PDF. Imágenes, manuscritos, todo lo que tengan, por favor, a PDF. Pantallazos a PDF, por favor. Ok. Si le aclaré, lo confundí más, por favor, me confirma. No, profe, todo bien, gracias. Perfecto, ok. Profe, una pregunta. Sí, señor. Es que, bueno, usted nos, con respecto al punto 3 en la simulación, Sí, señor. usted nos enseñó
dos maneras como de resolver eso. Cualquiera que le sirva, la que se le facilite más, cualquiera de las dos, da igual. Ah, bueno, vale, profe. Listo, bien, con gusto. Ok. ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud que tengan al respecto? Profe, cuando Sí, señor. dice las 4 señales en el mismo scope, ¿es con el X1 y el X2 de la matricial o las 3 funciones y la de entrada? Correcto. El resultado de la función de transferencia, el resultado de la ecuación diferencial y la primera salida de la forma de variable de estado, la primera salida. Simplemente esa. 1, 2 y 3. La cuarta es la señal de entrada U en función del tiempo. Entonces, primeras, la salida de la función de referencia, la salida de la ecuación diferencial y la salida principal de la representación con variable de estado en forma matricial. Ahí van 3. ¿Y cuál es la cuarta? La señal de entrada U en función del tiempo. O sea, si pueden sacarla en una sola, bien, que aparece la señal de entrada y las otras 3, una más delgada, la otra punteada más gruesa y la otra segmentada más gruesa, como les facilite. Y si no pueden, entonces tranquilo, entonces sencillamente me separan la gráfica, así ya. O sea, la idea es mostrar de que se realizó, eso es. Ok, si le aclaré, lo confundí más, por favor me confirma. Sí, profe, quedó claro. Perfecto, ok, con gusto. ¿Alguna otra pregunta, duda o inquietud, señora señorita, que les pueda colaborar? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Bueno, entonces, no siendo más, paramos la sesión de hoy. Muchísimas gracias. Les deseo un feliz día. Que estén bien todos ustedes. Hasta luego a todos.